Capítulo 5. Reunited. El cielo era de un azul intenso y hermoso. Dalle sintió una maravillosa sensación de libertad al recorrer las calles que le eran familiares con su nueva visión cristalina, que ya no dependía de las gafas. Incluso podía apreciar mejor la sutil belleza de su atuendo, los pantalones verde oliva y el jersey blanco que Gabriella le había comprado. Dalle se acordó de lo que había sucedido antes. A primera hora de la mañana se había subido a un ómnibus y había viajado al templo, donde le devolverían la vista y verían si podía prescindir de las gafas. El templo estaba en el noreste de la capital, cerca del castillo. Era un hermoso edificio de piedra blanca y cristalina que brillaba a la luz del sol. La arquitectura era algo así como un cruce entre una iglesia y el foro romano. El tratamiento médico no tenía lugar en el templo propiamente dicho, sino en un edificio adyacente conocido como la sala de curación. En el edificio blanco y rectangular, que recordaba a un hospital, te guiaban a diferentes salas según la naturaleza y gravedad de tu lesión o enfermedad. En cuanto a su donación, como el coste de devolverle la visión en ambos ojos ascendería a un oro, le dijeron que unas monedas de plata serían adecuadas. Se sintió muy nerviosa, pero el guía de la sala de curación le aseguró calurosamente que restaurar su visión sería un procedimiento sencillo. Tuvo que esperar 2 horas y media, pero cuando por fin la vio el sacerdote, todo el procedimiento se completó en 5 minutos. Salió del templo con la vista tan clara y nítida como cuando era niña. En lugar de subir de nuevo al ómnibus, Dalle se dirigió al centro de la ciudad, disfrutando del paisaje a su paso. Para celebrar la fundación de su empresa, había decidido regalarse una buena comida. La paz de su anodina vida se había hecho añicos en los últimos días. Primero había perdido a su prometido, luego se había topado con un caballero ensangrentado y por último, prácticamente la habían sobornado para que fundara su propia empresa. Por lo tanto, estaba decidida a que el resto del día transcurriera sin incidentes. Disfrutaría de una deliciosa comida, compraría un nuevo e interesante libro sobre fabricación de herramientas y un poco de vino tinto dulce, y luego volvería a casa. Se daría un largo baño y pasaría el resto de la tarde relajándose con su libro. Mañana por la mañana, estaría lista para volver a la fabricación de herramientas con todos los cilindros encendidos. Algo así, en cualquier caso. No estaba muy segura de dónde comer, pero se fijó en un restaurante elegante de la calle principal que recordaba que Gabriella había mencionado ayer. Era la primera vez que entraba en un restaurante así, por lo que se sintió un poco nerviosa, pero se armó de valor y cruzó el umbral. Un empleado la recibió alegremente y le indicó una mesa en la terraza. Todas las mesas estaban cubiertas por una gran sombrilla beige. Debajo de ella, lejos del resplandor del sol de la tarde, la brisa fresca de principios de verano resultaba muy agradable. Dalle recibió un menú y lo estaba hojeando alegremente cuando se dio cuenta de algo extraño. En una mesa situada a unos metros de la suya, los comensales miraban algo que había en la calle como si estuvieran paralizados. Uno tras otro los comensales levantan la vista de sus platos y menús y miran en la misma dirección. Preguntándose qué ocurría, Dalle siguió las miradas, cuando de pronto sus ojos se encontraron con los de un joven que caminaba hacia ella. ¡Oh! ¿Qué posibilidades había? Como no esperaba que la reconociera, Dalle apartó la mirada para no parecer grosera. Sin embargo, el joven moreno se dirigió hacia ella. Estaba tan guapo como lo recordaba. La camisa blanca de tafetán de seda y los pantalones negros que llevaba hoy le sentaban bien. Disculpe que le moleste, pero ¿podría estar emparentado con alguien llamado Darí? ¿Hoy eres tú? Sí, él lo es. Era Bob, el caballero que había conocido en el bosque. Sus ojos dorados brillaban de felicidad mientras la miraba. ¿Realmente eres tú? Me alegro mucho. Mi visión era tan borrosa el otro día, así que no estaba segura. Por favor, perdóname. El bosque no es seguro para una mujer sola, por eso iba vestida así. No hay necesidad de disculparse. Después de todo, me aproveché de tu buena voluntad. No puedo agradecerte lo suficiente lo que hiciste por mí ese día. Bob no parecía enfadado con ella por ocultar su sexo. Incluso se inclinó cortésmente al darle las gracias. ¿Lo sabías? En el bosque, quiero decir. No estaba segura. Tu voz sonaba como la de un hombre, pero mientras íbamos en el carruaje, noté que tenías más olor a mujer.
El olor de una mujer. Se le ocurrió preguntarle si el hechizo de fortalecimiento que utilizaba también potenciaba su olfato, pero se guardó la pregunta por el momento. Estaba usando un dispositivo mágico para cambiar mi voz. Me sorprende que fueras capaz de reconocerme. Fue la forma en que apartaste la mirada cuando me viste, me pareció extraño. También está el color de tus ojos. El otro día no veía bien, pero recuerdo ese color verde jade. Y tú tenías la misma presencia, así que me acerqué con la esperanza de que fueras tú. Entonces percibí tu olor, y estaba casi seguro. Tienes ciertamente una buena nariz. No llevaba perfume y se bañaba todos los días. ¿Cuánto perfume podía tener? Ahora se sentía muy cohibida. En realidad estoy un poco aliviado de que seas una mujer. ¿Y eso por qué? Bueno, para ser honesto, te encontré bastante encantador cuando nos conocimos el otro día. Empecé a preguntarme si mis gustos habían empezado a inclinarse hacia otro lado. ¿De qué manera?, exclamó Daye, haciendo reír a voz. Estoy más que feliz de estar de pie y charlar, pero ¿te importaría si me uno a ti? Por supuesto, si has quedado aquí con alguien especial, podemos hacerlo otro día. Las miradas de todas las mujeres de los alrededores no se limitaban a pincharla, sino que la acuchillaban. Podía ser un fastidio si alguien se hacía a la idea de que eran conocidas, pero con medio pueblo mirándolas ya, quizá era demasiado tarde para eso. Daye dejó de preocuparse y asintió. Por supuesto, toma asiento. Estoy aquí solo. Gracias. Es una suerte increíble. Iba de camino al gremio de comerciantes. ¿Vas de compras para los caballeros? No, buscándote a ti. Yo. Iba a preguntar si conocían a alguien que encajara con su descripción. Quería agradecerte lo que hiciste. No me sentía bien sin compensarte por esa cocción, y también quería devolverte el abrigo que me prestaste. Le pedí al capitán que me escribiera una carta de presentación. Estuvo cerca. Habría recibido una severa advertencia sobre adentrarse sola en el bosque y quizá le habrían preguntado por qué había usado un nombre falso. Todas las mujeres del gremio también habrían querido acorralarla y preguntarle por voz. Déjame invitarte a comer, ¿quieres? Y te pararé esa poción. Bueno. Ah, no te preocupes, no estoy intentando ligar contigo. Hicimos una promesa, ¿recuerdas? Que si te veía, al menos te invitaría a una copa. Solo quiero darte las gracias como es debido y, si no te importa, me encantaría continuar nuestra charla sobre espadas y herramientas mágicas. Bien, de acuerdo. Eso sería encantador, gracias. Genial. Tal vez no debiera sorprender que un caballero tuviera un sentido del deber tan fuerte. Contenta de atribuir su comportamiento a eso, Daye pidió espaguetis a la marinera y sopa de tomate fría. Wolf erigió pollo a la parrilla con costra de hierbas, una fuente de jamón y queso, sopa bichisuas y 2 copas de un vino blanco razonablemente caro. ¿Estás contento con el blanco? Si no, pediré también rojo. Sí, a mí también me gusta el blanco. Daye siempre se había sentido agradecida por la rica cultura gastronómica de la capital real. Había oído que en otros reinos se la conocía como la ciudad de la cocina. Parecía que muchos de los alimentos más deliciosos de este mundo se podían encontrar aquí. El cereal básico aquí era el trigo, y la cocina se parecía a lo que Daye habría llamado estilo occidental en su mundo anterior. No había nada exactamente parecido a la comida japonesa que ella recordaba, pero algunos platos se acercaban. Naturalmente, como en los mercados se podían encontrar ingredientes como carnes de monstruos, había muchos platos que Daye nunca había visto en su vida anterior. Desde que era pequeña, esperaba con impaciencia las 2 veces al mes que su padre y ella salían a comer fuera. Siempre probaban algo nuevo y si resultaba decepcionante simplemente preparaban algo bueno en casa. Ahora que lo pensaba, había perdido bastante el interés por comer fuera desde que su padre había fallecido. Hacía mucho tiempo que no buscaba un restaurante nuevo. Quizá hoy fuera una buena oportunidad para romper ese patrón. Ya nadie la retenía. Buscaría nuevos restaurantes y disfrutaría de toda la comida y la bebida que quisiera. No me di cuenta de lo hermosa que eras cuando nos conocimos en el bosque. Gracias por el cumplido inicial. Aunque ese era mi look natural. Hoy llevo maquillaje.
Como su padre era varón, Daiji conocía esta costumbre entre la nobleza. Al conocer a una mujer por primera vez, los jóvenes nobles solían hacerle un cumplido antes de iniciar una conversación seria. Otra cosa que recordaba era que socializar con nobles provocaba muy a menudo dolor de estómago a su padre, hasta el punto de que a menudo tomaba medicinas. ¿Es usted realmente una noble, señorita Dalí? No, soy un plebeyo. Pero mi padre era un varón honorario, así que estoy familiarizado con la etiqueta. Debe ser difícil inventar cumplidos para mujeres que apenas conoces. Puede ser. La gente se enfada bastante si te olvidas o si no lo haces bien, contesta Wolf algo sombrío. Daiji podía imaginarse fácilmente la escena. Wolf era la definición misma de un Adonis. Debió de verse envuelto en docenas de malentendidos. Justo cuando Daiji estaba a punto de desviar la conversación, llegó el vino blanco y la bandeja de jamón y queso. Hagamos un brindis. Luego debemos probar algunos de estos quesos. Wolf le sirvió 2 copas de vino blanco. Tenía un pálido brillo dorado. Bueno, entonces por nuestro reencuentro. A nuestra reunión. Tocaron sus copas con un suave tintineo. Daiji recordaba que en su mundo anterior no se debía chocar las copas al brindar con vino, pero aquí la gente siempre lo hacía. Se creía que desterraba el mal, o algo así. La regla se aplicaba tanto al vino como a la cerveza o a cualquier otra bebida. Las personas que bebían solas simplemente acercaban su copa a una botella. Al principio, Daiji se había preguntado seriamente si no sería una estratagema de los vidrieros para aumentar sus ventas, pero parecía que la gente seguía esta costumbre incluso cuando utilizaba copas de madera o, en el caso de la nobleza, copas de plata. ¿Qué te parece? Es muy bueno. El vino era seco pero nada amargo, con un agradable sabor a uva. A Daiji le gustó mucho. Me alegro. En el bosque me dio la impresión de que preferías el rojo. El tinto es mi elección habitual. Me gusta el vino dulce. Pidamos un tinto dulce a continuación, entonces. Era pleno día y acababan de abrir la primera botella, ahora hablaba de una segunda. Es un poco precipitado, ¿no? Dicho esto, ya se había servido unos cuantos tragos del vino fresco y refrescante. Era muy agradable. Pronto llegaron los platos principales, y la pareja siguió conversando mientras comían. ¿Tus ojos están mejor ahora? Completamente, ya veo perfectamente. Aunque me lo tomaré con calma unos días por si acaso. ¿Te están obligando a escribir esa carta de disculpa? No, no. Es un descanso apropiado. El capitán me dejó ir sin una carta ni nada. Me alegro de oírlo. He tenido la orden de buscarme por todas partes durante 2 días, así que tendré que invitar a todos a unas copas cuando vuelva al trabajo. ¿Estás seguro de que no podemos dividir la cuenta hoy? Ni hablar. No te preocupes, nos pagan muy bien a los cazadores de bestias. Mientras escuchaba, Daiji se llevó a la boca un bocado de sus espaguetis de marisco. El marisco picado estaba bien sazonado con sal y especias. Era un plato ideal para un caluroso día de verano. La capital real estaba situada bastante cerca del océano, por lo que disfrutaba de un suministro constante de marisco fresco. Sin embargo, aunque las variedades se parecían en su mayoría a las que Daiji había conocido en su mundo anterior, había una gran diferencia en los tamaños. No era raro que los pescadores sacaran calamares de 2 metros, gambas del tamaño de un puño y vieiras de 30 centímetros. Había que asegurarse de saber lo que se pedía. Su sopa de tomate era un poco más dulce de lo que esperaba. Sin embargo, el condimento de albahaca le daba un sabor muy fresco y agradable. Este fue otro plato muy adecuado para los meses de verano. Wolf cortó el pollo a las finas hierbas y bebió sorbos de vino entre bocado y bocado. A juzgar por su expresión de satisfacción, debía de estar bueno. Sírvete tú también el queso, dijo Wolf, señalando la bandeja. Gracias. Al mirar el surtido, Daiji se fijó en 2 tipos de queso de un curioso color rojo. Eran rojos incluso donde habían sido cortados, así que no era algún tipo de recubrimiento. Nunca había visto este queso rojo. Ese debe ser queso de ganado carmesí. ¿Ganado carmesí? Sí.
En realidad son una especie de monstruos, pero han sido domesticados en uno de los reinos vecinos. Su pelaje es todo rojo con manchas blancas, e incluso su leche es rosa. He oído que sus productos se están haciendo muy populares últimamente. Lo intentaré un poco. Al morderlo se dio cuenta de que era más duro de lo que esperaba. El sabor era como el del mimolet, pero más dulce y rico. Pensó que este queso combinaría mejor con el vino tinto que con el blanco. Si vamos a pedir otro vino, mejor que sea tinto para este queso, ¿ve? Parecía que Wolf había pensado exactamente lo mismo. Dalje no pudo evitar sonreír. Por cierto, empezó cambiando de táctica. Tu padre no se enfadó porque me prestara su abrigo, ¿verdad? No, no te preocupes. Mi padre falleció hace un tiempo. Lo siento mucho. Nunca lo habría cogido si hubiera sabido que era un recuerdo. No pasa nada. A menudo me lo pongo para que no me moje la lluvia. Sería un desperdicio dejarlo colgado en algún sitio. Lo llevaré a una tintorería antes de devolvértelo. No sabía que el interior estaba forrado con piel de wyvern, no de ladato de arena. Puedo ocuparme de la limpieza en casa, así que no tienes que preocuparte por eso. Y la piel de wyvern eran solo unos retazos que pegué y uní. A mi padre siempre se le enganchaba el pelaje en las cosas y se le desgarraba, así que le puse esa piel solo para reforzarlo. ¿Usaste piel de wyvern para eso? Bob la miró con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. La piel de wyvern que había utilizado Dalje eran recortes que, de otro modo, se habrían tirado. La había cortado en tiras, la había mezclado con un poco de polvo de baba azul y había utilizado una mezcla de adhesivo y magia para pegarla al abrigo con un hechizo de fijación. Utilizar una sola pieza grande de piel de wyvern habría sido demasiado caro. Sí, pero solo eran algunos trozos que se iban a tirar de todas formas. Tampoco se pegó todo muy bien. Los trozos que usé de la parte de atrás del codo se están cayendo todos. ¿Por casualidad se dedica al negocio de la ropa, señorita Dalí? ¿O al por mayor, tal vez? Oh, perdón, todavía no me he presentado adecuadamente. Mi nombre es Dalje Rossetti. Soy una novata fabricante de herramientas mágicas. ¿Un fabricante de herramientas mágicas? Bueno, eso explica por qué sabes tanto sobre ellas. Y ahí estaba yo hablando de esa tela impermeable como si fuera un experto. ¡Qué vergüenza! El joven escondió media cara en la palma de la mano. Era francamente impresionante cómo se las arreglaba para parecer una obra de arte independientemente de cómo posara. Fue bueno escuchar a alguien que realmente usa esa tela. Yo soy el que la inventó. ¿De verdad? ¿Lo has hecho tú? Así es. Los comentarios que me disteis fueron muy útiles. Voy a intentar desarrollar una nueva versión más ligera y transpirable. Eso sería genial. Acampar sería mucho más fácil. Dioses de arriba, os doy las gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por dejarme conocer a Dalje Rossetti una vez más. Basta ya, exclamó Dalje mientras Bob cerraba los ojos y juntaba solemnemente las manos en señal de oración. Era la segunda vez que le gritaba hoy. El hombre que tenía delante sonreía como un niño que ha hecho una travesura. Su aspecto y su comportamiento eran totalmente opuestos. No estaba segura de lo que ocurría cuando estaba con él, la sacaba de sus casillas o la arrastraba hacia las suyas. Quizás el vino la estaba afectando más de lo que pensaba. La botella está casi vacía, pediré otra, dijo Bob. Sin embargo, el restaurante se había llenado más desde que habían llegado, y pocos camareros se acercaban a la terraza. Mejor ve a buscar a alguien dentro. Antes de que Dalje pudiera ofrecerse a ir ella misma, Bob ya se había puesto en pie. ¿Era la estricta jerarquía dentro de los caballeros a la que estaba acostumbrado? ¿O era por entretener a las mujeres? Decidió no pensar demasiado en ello. Tenía una comida deliciosa, buen vino y un interlocutor de lo más interesante. La suave brisa que soplaba en la terraza era encantadora. ¿Dalje? Por desgracia, Dalje conocía esa voz. Pertenecía al último hombre del universo con el que quería encontrarse, sobre todo cuando estaba de tan buen humor. Se asomó y obvió mirándola atónito. Con la esperanza de fingir que no se había dado cuenta, volvió a apartar la mirada. Señorita Dalje.
Esa voz pertenecía a otra persona, una mujer joven, de hecho, que se acercó apresuradamente de un modo que a Dalji le recordó a un animalito. Con sus mechones ondulados, pálidos y color miel, sus ojos de cierva y su estatura pequeña y delgada, era el tipo de mujer que los hombres se sentían obligados a proteger. Sus rasgos de querubín, ligeramente maquillados, ya atraían las miradas de muchos de los clientes del restaurante. Lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. He querido disculparme contigo todo este tiempo. Emilia, no has hecho nada malo. La culpa es mía. En un instante todo el restaurante los estaba mirando. El índice de malestar emocional de Dalji se disparó. ¿No podían simplemente ignorarla y seguir su alegre camino? ¿Era realmente necesario hacer esto aquí? ¿Ahora? Dalji miró a la joven llorosa que tenía delante y se sintió total y absolutamente indiferente. No le interesaba lo que tenía que decir. Tu compromiso se arruinó por mi culpa. Lo siento tanto. No tengo nada más que decir. Puede que Emilia se estuviera disculpando, pero había algo sospechoso en esa teatralidad. ¿Por qué estaba anunciando sus asuntos para que todos estos extraños escucharan? ¿Estaba tratando de abrir las heridas de Dalji y provocarla? Era difícil pensar otra cosa. Lo siento. Por favor, perdóname. Dalji, no culpes a Emilia por esto. Todo lo que Dalji había dicho era, no tengo nada más que decir. 5 palabras, eso fue todo. A ella le encantaría que él le dijera exactamente en qué parte de esa pequeña frase había culpado a Emilia. Podía ir a buscarse algún papel manuscrito como los que habían usado en la escuela y escribirle un ensayo extenso, analizando el asunto con detalle científico si quería. Ya era bastante malo que esos dos le hicieran perder el tiempo, pero realmente quería evitar involucrar a Bob. Mientras trataba de encontrar la forma más rápida de escapar de la situación, se dio cuenta de que el caballero había vuelto. Las miradas de los curiosos, así como las de Tobias y Emilia, habían encontrado un nuevo objetivo. No era para menos. Bob no se limitaba a robar miradas allá por donde pasaba, su belleza también dejaba a la gente sin aliento. Desde atrás susurró para que solo Dalji lo oyera. ¿Todavía le quieres? Ni una pizca, respondió ella al instante con tan pocas palabras como fue necesario. Mi querida señorita Dalji. Si ha roto su compromiso, entonces lo tomaré como que está soltera. Bob estaba al lado de Dalji y hablaba en un tono que ella nunca había oído de él. Su sonrisa parecía sacada de un cuadro encantador y, de repente, sus modales se habían convertido en los de un príncipe de cuento de hadas de una obra de teatro, una obra cursi por cierto. Alabada sea la diosa de la fortuna. Muchas veces te he suplicado que cenes conmigo, pero para mi pesar, ni una sola vez he tenido placer. Ahora, en el día en que nos reunimos, descubro que estás libre de tu apego. Estoy rebosante de alegría. El peculiar discurso fue pronunciado con una voz tan sacarina como la de los caramelos ahogados en miel. El rostro de Dalji se tensó, un horrible escalofrío le recorrió la espina dorsal. Dalji, ¿quién es?, preguntó Tobias frunciendo el ceño. Tobias no tenía derecho a hablar con Dalji tan a la ligera ni a exigirle su nombre delante de toda esa gente. Sin embargo, Bob respondió antes de que Dalji pudiera hacerlo. Soy Bofred Scalfarotto de los Caballeros Reales. ¿Con quién hablo? A Dalji se le cortó la respiración. El otro día, Bob había dicho que era hijo de un noble menor. No había una sola persona en esta ciudad que no conociera a la casa noble de Scalfarotto. 20 años atrás, solo esa familia había hecho posible la gran reforma del agua del rey, al haber descifrado el secreto de la producción masiva de cristales de agua. Por su logro, el vizconde Scalfarotto, como se llamaba entonces, había sido nombrado conde. Había sido una hazaña tan histórica que incluso se había escrito sobre ella en los libros de texto que Dalji había utilizado en la escuela primaria. En la actualidad, los Scalfarotto eran responsables de casi todos los aspectos de la infraestructura hídrica del reino, desde el suministro constante de cristales de agua hasta la purificación del sistema de alcantarillado. Estaban supremamente dotados para la magia del agua, más que nadie en la capital, y se rumoreaba que el próximo conde Scalfarotto sería nombrado marqués. Tanto Tobias como Emilia se congelaron en el acto. Por favor, perdonen mis modales.
Soy Tobias Orlando de Orlando ICO. Y yo soy Emilia Tallini, recepcionista en Orlando ICO. Es así. Bob se limitó a darles esa cortante respuesta antes de darse la vuelta, sin dignarse siquiera a mirarlos. En cambio se dirigió a Dargie y ofreció la mano con elegancia. Señorita Dargie, ¿cambiamos de escenario? Tengo justo lugar en mente y hay tantas cosas que deseo discutir con usted. ¿Me haría el honor de acompañarme? Solo llevaban 2/3 de la comida, pero Dargie agradeció la invitación a escapar de aquel ridículo culebrón. No dudó en poner su mano sobre la del caballero. Con mucho gusto. La mano de Bob estaba muy caliente alrededor de la suya. Una vez que se habían alejado un poco del restaurante, Dargie dijo: «Me salvaste allí». «Gracias». «No hace falta que me des las gracias. Solo espero que lo que dije no cause ningún problema con tu trabajo o algo así». «Si es así, puedo». «Claro que no». Me ha pillado por sorpresa. No sabía que tuvieras una lengua tan de plata. Aunque todo era verdad. Te invité a una copa cuando me dejaste a las puertas del castillo, pero me rechazaste. Yo también te dije que quería volver a hablar contigo. Cuando el otro carruaje se había acercado por detrás de Dargie, Bob había dicho algo que ella no había oído. Sintió una oleada de felicidad al saber que él había estado pensando lo mismo que ella en ese momento. Lo siento, no te oí por la lluvia. Debería disculparme por engañarte y hacerte creer que yo también era un hombre. No tienes por qué sentirte culpable por eso. Si me hubiera dado cuenta de que eras una mujer, no habría ido a lavarme al río, así que mis ojos habrían empeorado aún más. Tampoco me habría comido toda tu comida y bebido tu vino. Bob se detuvo en seco y miró a Dargie con preocupación. Yo no te estoy imponiendo, ¿verdad? ¿Querías estar solo hoy? Para nada. Fue solo un almuerzo, nada especial. Mira, lo del compromiso fue algo que arreglaron nuestros padres. Justo antes de casarnos, mi prometido me dijo que había encontrado a su amor verdadero. Por eso rompimos. Amor verdadero. Bob no pudo ocultar el desdén en su voz. No puedo decir que lo entienda realmente. Yo tampoco, asintió Dargie con un breve movimiento de cabeza. En este mundo generalmente no se aprobaba que la gente tomara decisiones basándose en el amor verdadero. No me extraña que ya no sientas nada por él. Ninguna en absoluto. Al menos ocurrió antes de que registraras tu matrimonio. Ese es el único resquicio de esperanza. Dargie asintió con una sonrisa genuina. No podría estar más de acuerdo. Para ser honesto, siento que nos interrumpieron bruscamente allá atrás. Me encantaría hablar contigo un rato más, y me vendría bien otra copa. Si te parece bien, ¿vamos a otro sitio? No conocía bien a este hombre, y era un noble. Aunque ya no estaba prometida, pensó inmediatamente en rechazarlo. Cuando bajó los ojos al suelo, recordó las ganas que tenía de volver a hablar con él desde que se separaron. La idea le dio el empujón que necesitaba y se enderezó, respondiendo con seguridad. Por supuesto. Me gustaría comer algo más. Cuando la pareja se puso de nuevo en marcha, se dieron cuenta de repente de que seguían cogidos de la mano y se soltaron rápidamente. Dargie y Bob caminaron un rato, adentrándose en la parte sur del distrito central. Por recomendación de Bob, entraron en un restaurante para plebeyos que ofrecía una amplia gama de bebidas. Una vez dentro del edificio de tejados rojos, Bob pidió a un empleado que les indicara el salón privado más alejado del fondo. Ahora, vamos a conseguirnos una comida adecuada. ¿Qué quieres beber? Tienen una buena selección de vinos tintos, te traeré lo que quieras. Aunque preferiría que no pidieras un barril. El menú que le dieron a Dargie era muy espeso y, lo que es más sorprendente, la mitad estaba compuesto por varios tipos de alcohol. ¿Un barril de vino, dijiste? Oh, ahí está. Justo al final de la carta, Dargie vio que ofrecían barricas de vino de 3 variedades, tinto, blanco y rosado. Supongo que deben ser para fiestas, reflexionó. En este mundo, los plebeyos no se ponían ropa elegante ni celebraban una ceremonia cuando se casaban.
En cambio, era costumbre tomarse unas breves vacaciones tras registrar el matrimonio, durante las cuales se reunían con amigos y familiares, de afuera en su casa o en un restaurante, y disfrutaban juntos de una buena noche de comida y bebida. Por supuesto, Daiji aún no había vivido esa experiencia. Tomaré una pale ale entonces, por favor. Bien, entonces tomaré una cerveza negra. ¿Y la comida? ¿Pedimos algunas cosas para compartir? Me parece bien. Así podemos probar un poco de todo. Pronto llegó un camarero a tomarles nota y les indicaron sus opciones en el menú. Tomaremos una pale ale y una dark ale, 2 órdenes de brochetas de marisco, los buñuelos de cerdo y verduras, y el pollo a vapor. Señorita Daiji. Quiero las patatas fritas a la pimienta negra y las habas a la parrilla, por favor. Cuando el camarero se fue, Bob se acomodó en su asiento. ¿Te importa si uso esto? Es un dispositivo antiespionaje. De su bolsillo sacó un pequeño objeto de plata con forma de pirámide. Estos artefactos eran un tipo de herramienta mágica que solían utilizar los nobles y los comerciantes adinerados. Siéntete libre. Aunque no creo que compartamos ningún secreto. En realidad no lo uso para eso, solo cuando quiero charlar libremente con mis amigos de la orden. La pequeña pirámide de plata empezó a brillar en la mano de Bob con un color azul pálido. Antes de empezar, quiero hacer una petición. En la muy remota posibilidad de que acabe destrozado, ¿me llamarías un carruaje para que me lleve de vuelta al cuartel del castillo? Lo haré. Y si me ocurriera lo mismo, por favor, ponme en un carruaje hacia la Torre Verde en el Distrito Oeste. Aunque no había motivos para suponer que ninguno de los dos se emborracharía hoy, más valía prevenir que curar, al fin y al cabo, no eran muy amigos. No serviría de nada llamar a un carruaje si no sabían a dónde enviar al otro. Había un sistema de taxis que esperaban en las zonas comerciales más concurridas de la ciudad. Era la forma más segura de volver a casa después de unas cuantas copas de más. Aunque nunca me había desmayado por beber, comentó Bob. ¿Y tú? Ni siquiera una vez. Nunca me he emborrachado mucho. ¿Qué es lo máximo que has bebido? Una vez me bebí 4 botellas de vino tinto y aún pude hacer mi trabajo perfectamente. Creo que eso más que te califica como una serpiente real. En este mundo Kingsnap era el código de alguien que podía aguantar una buena cantidad de licor. Las serpientes reales eran una especie de monstruos que vivían en los desiertos, se las podía hacer salir de sus escondites con alcohol y parecían tener una gran afición por él. Daiji había oído que los cazadores llenaban una gran jarra de bebida, esperaban a que la serpiente real se la hubiera bebido toda y la capturaban. Nunca he tenido mucho más que eso. ¿Y tú? Daiji preguntó. He bebido vino blanco hasta el arrastre y he estado bien. Vaya. Eso te convierte en una serpiente marina. El remanente significaba 10 o más botellas, mientras que serpiente marina se refería a alguien de un rango superior a una serpiente real. Estas personas realmente tenían hígados de hierro y básicamente nunca se emborrachaban. Daiji no estaba segura de si se debía a diferencias fisiológicas o a la influencia de la magia, pero en este mundo había mucha gente a la que el alcohol apenas afectaba. La propia Daiji podía beber mucho más aquí que en su vida anterior, aunque para los estándares de este mundo, no era especialmente resistente a él. Hay muchas serpientes marinas entre los caballeros. Invitarles a unas copas te va a costar. Vamos a dividir la cuenta aquí, ¿de acuerdo? Parece que dije demasiado. Haz como si no hubieras oído. Tal vez si pides ese barril, podemos dividirlo. Parecía que no iba a cambiar de opinión, estaba decidido a tratarla hoy. Daiji se dio cuenta de que más le valía ser amable y aceptar. Muy bien. Otro brindis entonces, dijo cediendo. Por nuestro reencuentro. Por nuestra reunión. Empezaron a llegar la comida y la bebida, y brindaron con su cerveza. La cerveza pálida helada de Daiji era ligera de sabor. Sin embargo, tenía un buen aroma a lúpulo y un amargor agradablemente sutil, y dejaba un regusto fresco y limpio. Tampoco estaba excesivamente carbonatada, lo que en su opinión, le sentaba bien al sabor de la cerveza. Bob, por su parte, ya había vaciado su primera jarra de cerveza negra, y lo que quedaba en la botella no iba a durar mucho. Ahora,
¿Crees que podemos relajarnos y hablar de igual a igual? No nos oirán si uso el antiescucha. No estoy tan seguro. Quiero decir, eres el hijo de un conde. Puede que lleve el apellido Scalzarotto, pero soy el hijo menor. No tengo guardias ni nadie que me siga, me dejan a mi aire. Mi madre no era nadie importante y eso que era la tercera esposa del conde. Me crié en una casa separada, y ahora vivo en Maracones. Así que ya ves, no soy bueno con la formalidad. ¿Seguro que no puedes complacerme? Había un leve atisbo de lágrima en los ojos dorados del hombre. Parecía tan hermoso como siempre, así que porque Dalia recordaba de repente a un perro que había tenido en su vida anterior. De acuerdo. Soy plebeyo, así que de todos modos no conozco las costumbres de la nobleza. Intentaré no ser demasiado formal contigo. Ahora, ese dispositivo antiespionaje, ¿cómo funciona? Según uno de los magos del castillo, mezcla los sonidos cercanos para que se anulen mutuamente. No amortigua todas las palabras, pero la forma en que hace que el sonido aparezca y desaparezca aleatoriamente hace que sea imposible seguir lo que se dice si estás muy lejos. Sin embargo, no se puede utilizar si las mesas están demasiado juntas, suena poco natural. Ya veo. Entonces tampoco puede hacer nada para impedir la lectura de labios. En lugar de aislar completamente a los usuarios en una barrera insonorizante invisible, parecía que el dispositivo simplemente dificultaba la captación de las conversaciones. Espera, ¿tú también haces cosas así? Bueno, no estoy seguro de qué significarían exactamente cosas así. Hago herramientas mágicas útiles para la vida diaria y las vendo a través del gremio de comerciantes. Secadores, telas impermeables, ese tipo de cosas. Creo que estos dispositivos antiespionaje son más territorio de magos que de fabricantes de herramientas mágicas. Cierto, ya veo. Pensaba que los fabricantes de herramientas mágicas hacían casi todas estas cosas. Cada uno cogió la mitad del plato de habas recién asadas y las degustó mientras bebía su cerveza. Las habas estaban muy calientes y resultaba un poco complicado desgranarlas, pero eran deliciosamente aromáticas y estaban cocinadas con la suavidad perfecta, con un regusto sutilmente dulce. Estas alubias, ligeramente carbonizadas por fuera y sazonadas con una generosa pizca de sal, eran muy parecidas a las que Dalgy había disfrutado en su vida anterior. Tengo que decir, Sir Bob, que me sorprendió allí. Fue como si te hubieras convertido en una persona completamente diferente. Solo pensé que sería una buena manera de cortar la conversación. Así soy cuando intento actuar como un noble. ¿Preferirías que hablara así? En absoluto. Me dieron ganas de irme a las colinas. Bien. Sería agotador tener que seguir así. Solo desearía tener un aspecto más corriente que se ajustara a mi personalidad. Era mejor que no se oyeran. Ese comentario podía provocar la ira de todos los hombres de aspecto corriente del reino. Dicho esto, era cierto que la belleza traía sus propios problemas. Dalgy recordaba a una amiga especialmente guapa que había tenido en la universidad, y a la que a menudo había molestado por su aspecto. Imagino que te deben abordar muy a menudo. 3 veces hoy ya, solo en el tiempo que me llevó llegar del cuartel a ese restaurante. Debe ser agotador solo salir a la calle. Si estoy solo, suelo llevar capucha y gafas. Sin embargo, hoy me he propuesto destacar por si acaso me encuentras. Siento haberte causado tantos problemas. Al menos debería haberte dicho mi nombre para que pudieras encontrarme a través del gremio de comerciantes. No siento haber sido tan patético. No te culpo en absoluto. Solo quería volver a hablar contigo. Wolf levantó una mano y se rascó la cabeza, con aire tímido. En fin, ya está bien. Vamos a comer. Sí, lo estoy deseando. Wolf entregó a Dalgy su ración de brochetas de marisco y ella empezó a comerlas una a una. Había gambas grandes, peces pequeños, vieras y kraken. Todos estaban simplemente sazonados con sal. Los gordos y carnosos camarones eran tiernos y jugosos, y como cada uno era del tamaño del puño de Dalgy, resultaban muy satisfactorios. Los pececillos cocidos enteros eran parecidos a reperlano sísamo, pero de color rojo brillante. La carne blanca era dulce y las vísceras sutilmente amargas. Había algo extraño en el sabor que no podía precisar.
Se preguntó si se trataría de una especie monstruosa. Las vieiras eran grandes, y el asado no había disminuido en absoluto su deliciosa dulzura y tierna textura. El kraken era, sin duda, el objeto más insólito. Estos monstruos marinos eran capturados regularmente por pescadores y mercenarios que utilizaban grandes barcos, por lo que estaban disponibles a bajo precio y en grandes cantidades, tanto como fuente de alimento como de materias primas. Lo que había en el plato de Daji había sido cortado en trozos del tamaño de un bocado y representaba solo un diminuto trozo del animal, pero el color marrón rojizo de la superficie le recordaba al pulpo. Sin embargo, al morderlo descubrió que su textura elástica y su aroma eran idénticos a los del calamar. Había oído que el kraken podía tener un olor un poco desagradable, pero Daiji no notó nada raro. Obviamente, se había cuidado en alguna fase de la preparación o la cocción. ¿Te has preguntado alguna vez si el kraken se parece más al pulpo o al calamar? Preguntó Daiji. Sí, parece pulpo, pero el sabor es más parecido al del calamar. Es difícil de decir cuando lo ves en el plato así, pero cuando piensas en cuántas porciones sacarías de un solo kraken, es increíble, ¿verdad? Cierto. Los magos de hielo deben tener mucho trabajo en esta época del año. Un solo kraken podía llenar fácilmente varios almacenes, dependiendo de su tamaño. En el mar se descuartizaban en grandes trozos, pero había que cortarlos aún más pequeños para venderlos en los mercados. Aparte del pleno invierno, los magos del hielo se mantenían ocupados todo el año llenando los almacenes de hielo. Una vez congelados, los kraken se cortaban en trozos pequeños y vendibles. Daiji recordaba a muchos de los magos dotados para la magia del hielo haciendo esto como un trabajo a tiempo parcial bastante lucrativo cuando Ike estaba en el instituto. A continuación, Daiji y Bob pasaron a los buñuelos y las patatas fritas a la pimienta negra, y pidieron más cerveza. Esta vez, los dos pidieron cerveza rubí. Realmente es rojo rubí. Sí, lo elaboran con cebada roja. Daiji giró el vaso para admirar su hermoso y profundo color. Probó un sorbo y la encontró muy afrutada y fuertemente carbonatada. Sería ideal para acompañar frituras. La cerveza y las patatas fritas, sazonadas con sal y pimienta negra, formaban una combinación absolutamente irresistible. A este paso tendría que empezar a aflojarse el cinturón. Entonces, ¿las herramientas mágicas suelen tener un solo encantamiento? Así es. Lo normal es un encantamiento por objeto. La superposición de encantamientos suele ser obra de magos y alquimistas expertos. ¿Y cómo haría un mago para superponer encantamientos? ¿Has oído hablar de eso antes? Bob cogió un cuchillo y partió el pollo al vapor que había sobre la mesa en dos mitades iguales. Le habían quitado las tripas, pero aún así era un plato bastante sustancioso. Bueno, estoy seguro de que cada uno tiene sus propios secretos, pero imagino que deben utilizar alguna técnica para sellar cada encantamiento. Si sería un tipo especial de hechizo o poción, no estoy seguro. Ya veo. Parece bastante complicado. Recuerdo que antes me hablaste de esos cuchillos de cocina encantados, y estaba pensando que sería muy útil que pudiéramos tener diferentes encantamientos en nuestras espadas, como los de refuerzo y autolimpieza. Ah, y uno que reduzca el peso también. ¿HM? Daiji se detuvo mirando el cuchillo que Wolf acababa de utilizar para cortar el pollo al vapor. Se llevó una mano a la frente y se quedó unos instantes pensando en la estructura de una espada. ¿Las espadas que usas tienen guardas y vainas intercambiables? Sí, las cambiamos cuando es necesario. Las cuchillas se rompen de vez en cuando. Estaba pensando que si son intercambiables, seguramente se pueden considerar objetos separados. No sé si sería posible o no, puede que ya se haya intentado, pero... Si desmontas una, hechizas la hoja con un hechizo de refuerzo, usas magia de agua y aire para poner un hechizo de autolimpieza en la guarda, hechizas la vaina con un hechizo de reducción de peso, y luego lo pones todo junto. Me pregunto si funcionaría. Vaya. Los ojos dorados de Wolf se abrieron de par en par, y luego sonrió. Sería fantástico. Nos facilitaría mucho el trabajo. Podrías crear la primera espada mágica hecha totalmente por el hombre. Wolf no pudo disimular su excitación con ese último comentario, casi gritándolo. Pareció un poco avergonzado y volvió a bajar la voz rápidamente. Cuando Wolf hablaba de espadas mágicas, había momentos en que su expresión se volvía la de un niño.
Sus ojos brillaban de curiosidad y espíritu aventurero, era fascinante mirarlos. Lo siento, fui y me sobreexcité allí. Veo que sientes verdadera pasión por estas espadas. Sí, mi sueño es empuñar una espada mágica u otra arma encantada. Yo no sé hacer encantamientos, pero es muy divertido solo pensarlo. Conozco la sensación. Me encantan mis herramientas mágicas, e idear nuevos diseños es una de mis partes favoritas. Dalje se dio cuenta de que eso era lo único que ella y aquel joven tenían en común. Supuso que él también se había dado cuenta, sus ojos dorados rebosaban felicidad. ¿Tienes que ir a algún sitio hoy? No, no hay planes. Estupendo. Me apetecen unas copas más. Wolf vació su vaso de un trago. Pero primero acabemos con este pollo. Así lo hicieron, comiendo pollo al vapor mientras seguían conversando. Ya se había enfriado, pero la carne estaba muy jugosa y tierna, se deshacía en la boca. No tenía ningún olor fuerte y estaba delicioso solo y con la salsa de cebolla especiada. Hora de otra copa. Creo que tomaré un aquavit con hielo, ¿y tú? ¿Aquavit? ¿Cómo es? Es un aguardiente hecho con patatas. Sabe ligeramente a alcarabea y a otras hierbas. Baja muy bien. Vale. Uno para mí también entonces, por favor. Wolf se levantó y pidió, y pronto llegó un camarero con botellas, vasos y un pequeño cubo lleno de hielo. Muy bien, un nuevo trago exige otro brindis. Es un poco tópico, pero brindo por un próspero mañana. Por un mañana próspero. Con este deseo tantas veces expresado, hicieron su tercer brindis del día. El aquavit, agradablemente enfriado por el hielo, era suave y terso. El sabor era muy agradable, justo cuando se deslizaba por sus gargantas, el sabor herbáceo y herbáceo de la alcarabea aparecía maravillosamente. Sin embargo, no era una bebida con la que se pudiera jugar. Algo tan potente pronto se le subiría a uno a la cabeza. A riesgo de ser demasiado atrevido, ¿crees que estaría bien que te llamaras solo Dalji? A mí también me gustaría que me llamaras Wolf, sin el señor. No me importaría que me llamaras así, pero no creo que me sintiera bien dirigiéndome a ti de esa manera. Solo soy un plebeyo. Entiendo. Haré que un escribano redacte un certificado que diga que puedes hablarme como quieras sin faltar a la etiqueta. ¿Qué clase de horrible broma era esa? Por un lado, nadie utilizaría a un escribano para algo tan frívolo como eso, y por otro, no acababa de comprender el problema de que estuvieran en términos tan familiares. Se estremeció al pensar lo que otras mujeres y nobles pensarían de ello. Podría afectar a su trabajo. Esa no es la cuestión. Soy el menor de los 4 hijos de mi padre. Mi madre era hija de un varón. Ahora ya no está, y su familia ha caído de la nobleza. Soy un scalfarotto, pero no sé usar la magia del agua, y mucho menos ninguna de las otras escuelas. Algún día dejaré la nobleza y haré mi propio camino. Podemos hablarnos como amigos y llamarlo práctica para mi vida plebeya. Las 5 escuelas principales de magia incluían el fuego, el agua, el aire, la tierra y la curación. Tener cierto talento en estas escuelas se consideraba muy importante entre la nobleza. ¿No podrías casarte con una familia noble? Un hijo de conde sin ningún poder mágico es solo una vergüenza. Podría casarme, pero el problema sería la sucesión. Tendría que adoptar a un niño o pasar mi herencia a un sobrino o algo así. La mayoría de las líneas familiares llegan a su fin si pierden su poder mágico. Además, creo que me tratarían como un trofeo si me casara. Y si tuviera una hija, habría mucha presión sobre ella. La familia querría que se casara bien y les aportara más riqueza y estatus. ¿En qué mundo vives? Wolf le contó que no era raro que la gente renunciara a su condición de noble. Entre los nobles de alto rango, el hijo mayor y más capaz heredaba el título familiar y la mayor parte de la riqueza, con otro hijo en reserva por si le ocurría algo al primero, en otras palabras, un heredero y un repuesto. Los demás hijos se casaban o se convertían en plebeyos. Las hijas se casaban a veces con maridos más ricos y de mayor rango, pero la mayoría se casaba con un noble de igual o menor rango, un rico comerciante o un funcionario del gobierno. El sistema estaba diseñado de tal manera que el número total de nobles nunca cambiaba realmente.
El padre de Daye había sido varón honorario, pero ella había nacido y crecido como una plebeya, por lo que no conocía casi nada de la nobleza. Supongo que incluso los nobles lo tienen difícil a veces. A algunos hombres les resulta más fácil ser el amante de una mujer casada. Nuestro reino permite que un hombre tenga varias esposas y que una mujer tenga varios maridos, pero no muchas mujeres optan por tener más de un cónyuge, a diferencia de los hombres. Lo que se suele ver mucho más a menudo son hombres jóvenes en una relación casual con mujeres casadas. El sistema matrimonial de este mundo fue algo que sorprendió a Dalji. El proceso de registro era muy similar al que había conocido en su primera vida, pero había algunas diferencias importantes. En este reino se reconocían los matrimonios entre un hombre y varias mujeres, entre una mujer y varios hombres y entre personas del mismo sexo. Los matrimonios entre un hombre y una mujer eran, con diferencia, los más comunes entre los plebeyos. El siguiente más común era el de un hombre con varias esposas, a menudo visto en hogares de mercaderes ricos y similares. Había varias razones por las que la nobleza practicaba tanto la poliginia como la poliandria. A menudo tenía que ver con la conservación de habilidades mágicas raras, la sucesión o la protección de tierras y bienes. A primera vista, los nobles parecían llevar una vida encantada, pero la realidad quizá no era tan halagüeña. Lo siento, me salí un poco del tema. Bob sonrió irónicamente mientras llenaba los vasos de ambos hasta el borde con aquavit. Dime, Dalje, si te trajera una de nuestras espadas, ¿crees que podrías intentar encantarla como decías? Te pararía por tu tiempo y gastos, por supuesto. A Dalje no se le pasó por alto que había suprimido casualmente el señorita de su nombre. Sin embargo, extrañamente se sintió muy a gusto con ello. No me importa que hablemos informalmente siempre que sea cuando estemos solos. En cuanto a la espada, si estropeo el encantamiento, se estropeará, así que probablemente sea mejor que empecemos con una espada corta barata, ¿no crees, Bob? Por un momento los ojos dorados de Bob se abrieron de par en par, y luego le dedicó a Dalje una sonrisa tan deslumbrante que parecía irradiar rayos de sol. Sí. Brillante. No puedo esperar a empezar, fabricante de herramientas mágicas Dalje. Una vez vaciadas las botellas de aquavit, Dalje y Bob salieron del restaurante. La oscuridad empezaba a descender, convirtiendo la tarde en noche. Llamaré a un carruaje para usted. No, está bien. El camino a casa me pondrá sobrio. Un paseo tranquilo en una tarde de principios de verano sonaba como una idea espléndida. Por suerte, Dalje llevaba hoy sus pantalones nuevos, eran muy cómodos para caminar. Déjame al menos acompañarte a casa entonces. No trataré de abusar de ti, no te preocupes. Vivo al oeste cerca del muro fronterizo. Está bastante lejos. El castillo está en la otra dirección. Es peligroso para una mujer sola, incluso a estas horas. Bob parecía realmente preocupado por ella. Dalje abrió el bolso y rebuscó algo. Aprecio la preocupación, pero mira, tengo esto. Se llama brazalete de congelación, está hecho para defensa personal. Estaré bien mientras lleve esto. Es una herramienta mágica hecha con magia de hierro. Así es. Se pueden comprar en las tiendas. Son lo suficientemente potentes como para congelar los miembros de una persona. He fortalecido un poco el mío, así que podría usarlo en 2 o 3 personas si lo necesitara. Dalje conocía al fabricante de herramientas mágicas que había fabricado estos brazaletes congeladores y había pedido su permiso antes de modificar el suyo. Con cada uso el brazalete podía producir tanta potencia de congelación como un frigorífico grande. Siempre que podía, Dalje se esforzaba por averiguar la potencia máxima y los límites de cualquier herramienta mágica que obtenía. Lo había convertido en una norma desde el día en que fabricó por accidente un lanzallamas al lugar de un secador, aunque se guardaba este detalle para sí misma. ¿Así que usted puede congelar en su lugar y luego hacer su escape? Iría a avisar a los guardias o buscaría a alguien en el barrio que me ayudara. El hielo tarda en derretirse. Por cierto, si golpeas las zonas heladas, puedes romperlas fácilmente. He oído de algunos a los que han pillado atacando a mujeres y bueno, la gente pronto se aseguró de que no volvieran a hacerlo. Explicó Dalje alegremente. ¡Wow! Bob pareció dejar volar la imaginación durante unos instantes antes de sacudir rápidamente la cabeza.
Tuvo la sensación de que estaba recordando el incidente del abrigo de la primavera pasada, así que no pudo evitar sonreír. En general, la capital real era muy segura. Aún así, seguía siendo peligroso para las mujeres caminar solas por las calles de noche, por lo que casi todas viajaban en carruaje al anochecer. Las que optaban por no hacerlo se aseguraban de equiparse con alguna forma de autodefensa, como brazaletes congeladores o magia defensiva. Había oído de algunos tontos que intentaron atacar a una amada aparentemente desarmada y acabaron casi asados vivos. Después de recibir tratamiento básico para las heridas, los criminales, como los atracadores y los agresores, solían ser condenados a trabajos manuales, enviados a las minas u obligados a cultivar la tierra. A menudo trabajaban en estas duras condiciones durante el resto de sus vidas. Estos criminales eran una parte importante de la mano de obra del reino, según había oído Dalgie. ¿Y si digo que solo quiero hablar contigo un poco más? Entonces, ¿podría acompañarte de vuelta? Por supuesto. No me importa, pero es un gran desvío para ti, ¿no? Si volviera al castillo ahora, acabaría haciendo algo de ejercicio de todos modos. No quiero oxidarme durante este descanso. La pareja charlaba mientras caminaba codo con el largo camino bañado en luz carmesí a medida que el sol se ocultaba lentamente bajo el horizonte. Como las farolas mágicas aún no estaban encendidas, los rostros de los transeúntes no se distinguían bien en la penumbra. Imagino que el tipo de entrenamiento que hacen en la Orden de Cazadores de Bestias debe ser muy duro. No está tan mal. Corremos mucho, tonificamos los músculos con abdominales y flexiones y todo eso, y hacemos sparring con espadas y lanzas. De vez en cuando vienen los magos y nos hacen volar a todos. Lo siento, ¿qué fue lo último? Correr y hacer de sparring sonaba perfectamente normal, pero ¿para qué demonios iban a ser maltratados por magos? A menudo nos enfrentamos a monstruos que pueden exhalar fuego y azotar vientos, así que es una práctica para eso. Conseguimos que varios magos nos ataquen a la vez en grandes ráfagas y trabajamos para evitar los ataques o hacerles frente si podemos. Sí, a menudo te mandan a un par de tíos a la enfermería, pero es bueno tener la oportunidad de practicar antes del combate real. Bien, supongo que tiene sentido. Dime, ¿cuál es el monstruo más grande con el que has tenido que luchar? Tiene que ser el Wyvern. Cualquier cosa con alas es un verdadero dolor de cabeza. Si salen volando, es casi imposible perseguirlos. ¿No son los monstruos más grandes los más difíciles? A menos que sea un verdadero behemoth, entonces el tamaño no hace mucha diferencia. Solo los hace más fáciles de golpear, en todo caso. ¿Era solo su imaginación, o hablaba de monstruos terroríficos como si fueran un buen tiro al blanco? ¿Y cómo de grande tenía que ser un monstruo para ser considerado un behemoth? Sentía curiosidad, pero no estaba segura de querer saberlo. Hablando de monstruos difíciles, odio los que tienen muchas patas como los ciempiés gigantes. Nunca sabes cómo se van a mover o por dónde te van a atacar. Ni siquiera quiero ver algo así. Al menos los cíclopes solo tienen 2 brazos y 2 piernas, si vienen persiguiéndote te quitas de en medio. En realidad no son tan difíciles de manejar. Wolf lo hacía parecer tan sencillo, pero ningún humano normal podía esperar ganar aquel juego de pillar. La conversación no hizo más que confirmar a Dalgie que la legendaria reputación de los cazadores de bestias era bien merecida. Tú me compraste toda esa comida y bebida hoy, así que olvidémonos de la poción, ¿de acuerdo? Parece que los cazadores de bestias ya tenéis una vida bastante dura. No me olvido de nada. Al contrario, puedes sacarme todo el dinero que quieras si me haces esa espada encantada. Nunca lo haría. Le había vuelto a gritar. ¿Cuántas veces había sido hoy? Había perdido la cuenta y como no era probable que fuera la última vez, renunció a llevar la cuenta. Siguió casi 1 hora de animada conversación antes de que finalmente se plantaran frente a la torre que Dalgie llamaba Oba. El cielo se había oscurecido lo suficiente como para que la pálida media luna resaltara sobre el azul. Así que esta es tu casa. A menudo la he visto a lo lejos cuando salíamos de misión por la puerta oeste. Pensé que tal vez un mago podría vivir aquí, pero no, eres tú. Bob parpadeó sorprendido hacia la torre. Sí, la gente la llama la Torre Verde. Parece justo para un fabricante de herramientas mágicas de alguna manera. Yo también lo creo.
Hace mucho tiempo aquí se levantaba la muralla exterior de la capital. Cuando la derribaron, mi abuelo cogió parte de la piedra y la utilizó para construir esta torre. ¿Fue algún tipo de experimento? No, mi abuelo fabricaba linternas mágicas. Trataba con muchos cristales de fuego y necesitaba un lugar en la ciudad para investigarlos con seguridad. Cierto. Si estás haciendo cosas con cristales de fuego, supongo que un edificio de madera sería bastante arriesgado. Exactamente. No quería arriesgarse a provocar un incendio. En realidad, provocar un incendio no era la única preocupación. Con un procesamiento mínimo, unos pocos cristales de fuego podían convertirse en el equivalente de una bomba. Después de todo, un simple error de cálculo había convertido el secador prototipo de Dalje en un lanzallamas. Sin embargo, había aprendido de su padre que las herramientas mágicas rara vez se convertían en armas. La razón eran los magos. El poder mágico de los magos tenía muchas variedades y fuerzas. Entre los usuarios de magia de agua, por ejemplo, algunos solo podían llenar una bañera, otros podían llenar una piscina, otros podían crear hielo y otros podían incluso combinar su magia de agua con la magia de aire para provocar una ventisca. En cierto sentido, los magos poderosos eran armas vivientes. Dalje recordaba una extraordinaria exhibición de un mago de fuego durante un desfile real. Un imponente infierno de llamas se elevó hacia el cielo, adoptando la forma de un enorme dragón que desplegaba las alas. Dalje estaba muy agradecida por no haber renacido en este reino en tiempos de guerra. Bueno, aquí estamos. Bob se detuvo ante las puertas de la torre. Le entregó una bolsa de cuero que llevaba. Dentro había 10 monedas de plata dorada, una poción solo costaba 5. Esto es demasiado. No, eso incluye el coste de la comida y el paseo en carruaje. Honestamente me salvaste la vida ese día, así que por favor tómalo. Si no, recibiré un sermón del capitán. Muy bien, si insistes. Oh, casi lo olvido. ¿Estaría bien si me paso mañana para devolverte el abrigo? Sí, no hay problema. ¿Funciona a última hora de la mañana? Ay, si por casualidad tienes tiempo, voy a ir a visitar una tienda de herramientas mágicas en el Distrito Norte, ¿te gustaría venir conmigo? En el Distrito Norte se encontraban los establecimientos que abastecían a la nobleza. Con su padre solo había ido un par de veces a tiendas de herramientas mágicas. Este año no había ido ni una sola vez. Podía haber nuevas herramientas mágicas a la venta que ella no hubiera visto nunca, solo de pensarlo se le encogía el corazón. Por supuesto, me encantaría ir contigo, respondió sin dudarlo. Te espero mañana por la mañana. Genial. Nos vemos por la mañana, entonces. Bob hizo una reverencia y se volvió por donde había venido. Es un poco temprano, pero buenas noches. Felices sueños. Era una frase cotidiana en este reino, dicha a familiares y amigos antes de irse a la cama. Escucharla de boca de Dalje pareció pillar desprevenido al caballero. La sonrisa que le dedicó al darse la vuelta era ligeramente tímida. Buenas noches, Dalje. Felices sueños.